Muchos de tus compañeros cadetes te guardarán rencor. Se han entrenado toda la vida para esto. Vienen de culturas guerreras, familias militares, entornos prestigiosos, y tú llegas y derrotas al estudiante mejor clasificado en menos de un minuto. Sí, lo percibí. Marcus sonrió, pero su sonrisa carecía de humor. Mira, instructor Krell. No vine aquí a hacer amigos, aunque sería agradable. No vine aquí a demostrar que los humanos somos superiores a los demás, porque no lo somos. Simplemente somos diferentes. Vine aquí a aprender a mantener a la gente con vida. Si eso significa que algunos cadetes me odian, puedo vivir con ello. ¿Y si significa que te desafían? Dex no será el único. Entonces me ocuparé de ello. Se levantó y recogió su bandeja de comida. Pero, por si sirve de algo, espero que no lleguemos a eso. Porque, a pesar de lo que todos parecen pensar, no estoy aquí para pelear con otros cadetes. Estoy aquí para luchar a su lado. Salió de mi oficina y me quedé allí sentado en silencio, pensando en el futuro. Pensando en lo que sucedía cuando se tomaba a un humano que había sobrevivido a uno de los mundos más letales del espacio conocido y se le entrenaba adecuadamente. Pensando en lo que eso significaba para la academia, para el ejército, para la galaxia. Un suave sonido interrumpió mis pensamientos. Otro mensaje del mando, otra misión, otra crisis que necesitaba solución. Abrí el archivo y comencé a leer. Y después de 3 frases, me detuve. Entonces comencé a reír porque, por supuesto, el universo tenía sentido del humor. Por supuesto, la próxima misión para nuestros cadetes sería el tipo de situación que requería exactamente el tipo de pensamiento en el que los humanos se especializan. El tipo de escenario imposible, ridículo, absolutamente demencial que haría que la mayoría de las especies se rindieran de inmediato. Envié el informe de la misión a mi personal docente con una simple nota adjunta. Preparen a los cadetes. Tenemos 4 semanas. 4 semanas para convertir a estos estudiantes arrogantes, engreídos e indisciplinados en algo parecido a una unidad funcional. 4 semanas para enseñarles que la fuerza por sí sola no los salvaría. 4 semanas para demostrarles que tal vez, solo tal vez, tenían algo que aprender del humano bajito, frágil y supuestamente débil que acababa de llegar. 4 semanas antes, todo cambió. Miré por la ventana de mi oficina hacia el campo de entrenamiento, donde Marcus había regresado a practicar. Incluso desde esta distancia, pude ver a los cadetes reunidos para observarlo, algunos con hostilidad, otros con curiosidad, unos pocos con algo que podría haber sido respeto. Bien. Que observen. Que aprendan. Que comprendan lo que significaba que un humano decidiera que algo merecía la pena luchar por ello, porque muy pronto todos lo descubrirían juntos. Y, sinceramente, estaba impaciente. La mañana siguiente comenzó con lo que solo puedo describir como una catástrofe controlada. Estaba de pie en la sala de reuniones principal, observando a los cadetes entrar en fila con distintos grados de alerta. Algunos parecían ansiosos, otros parecían haber pasado la noche cuestionando sus decisiones de vida. Marcus entró el último, todavía comiendo algo porque, al parecer, el humano tenía una venganza personal contra los estómagos vacíos. Cálmense, ladré, y la sala quedó en silencio. Tienen 4 semanas. En 4 semanas se enfrentarán a las pruebas de la cumbre. Un gemido colectivo recorrió a los cadetes reunidos. Bien. Deberían estar preocupados. Para aquellos que se durmieron durante la orientación, continué, fulminando con la mirada a un cadete de Kisari que tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Las pruebas de la cumbre son una evaluación por equipos que se lleva a cabo en terreno hostil. Se les dividirá en escuadrones de 5. Se les proporcionarán suministros limitados. Deberán navegar hasta 7 puestos de control dispersos a lo largo de un área de 70 kilómetros. Harán esto enfrentándose a peligros ambientales, sistemas de defensa automatizados y fuerzas de oposición interpretadas por cadetes veteranos e instructores. ¿Cuál es el índice de aprobación?, preguntó alguien. ¿40%? Respondió Bor desde su posición junto a la puerta. Históricamente hablando, Marcus levantó la mano. De hecho, levantó la mano como si se tratara de una clase académica y no de una reunión militar. Sí, cadete Val. Una pregunta rápida. Cuando dice fuerzas de oposición, ¿se refiere a munición real o a la de entrenamiento? Balas de entrenamiento. Dije que dolerán. Dejarán marcas. No los matarán a menos que hacer algo monumentalmente estúpido. En ese caso,
Probablemente no deberías estar aquí. De acuerdo. De acuerdo. Pregunta de seguimiento. ¿Podemos responder al fuego? Sí. Excelente. Marcus sonrió. Solo quería aclarar las reglas de enfrentamiento. Dex se levantó de su asiento en la primera fila, con una postura desafiante. Solicito permiso para hablar, instructor. Aquí vamos. Concedido. Con respeto, señor, creo que la asignación de escuadrones debe basarse en el mérito. Los cadetes más fuertes deben agruparse para garantizar la mayor probabilidad de éxito. Traducción. Quiero estar en un equipo sin el humano porque mi ego todavía está herido. Su solicitud queda registrada y denegada, dije secamente. La asignación de escuadrones está diseñada para crear equipos equilibrados con diversas habilidades. Esto no es negociable. Pero, instructor, seguramente puede ver que colocar a los cadetes más débiles con los más fuertes solo perjudica el rendimiento general. Marcus emitió un sonido que podría haber sido una tos o una risa contenida. Dex se giró hacia él. ¿Te parece gracioso algo, humano? Oh, hombre, tantas cosas. Marcus, me puse de pie, estirándome, pero sobre todo me divirtió la idea de que pensaras que la fuerza física es lo único que importa en una prueba de resistencia de 70 kilómetros con múltiples puntos de control y fuerzas opositoras. Dime, Dex, ¿qué tal se te da la navegación, la planificación táctica, la gestión de recursos y la medicina de campaña? Porque apuesto a que las pruebas pondrán a prueba todo eso y más. Soy Valoran, dijo Dex, como si eso lo explicara todo. Nos criaron para el combate. La estrategia es para los débiles que no pueden ganar por la fuerza. La sala entera quedó en silencio. Incluso Borne parecía incómodo. Estaba a punto de intervenir cuando Marcus hizo algo inesperado. Caminó por el pasillo, se detuvo justo delante de Dex y lo miró con una expresión de genuina curiosidad. Una pregunta sincera, dijo Marcus. ¿Te ha funcionado alguna vez esa filosofía en una situación compleja? Nunca he fallado una prueba. Eso no es lo que pregunté. Marcus ladeó la cabeza. Pregunté si él. Habitación parecía para dejarlo ir. Había asaltado colonias humanas, luchado contra humanos. Fuerzas de seguridad, incluso me había enfrentado a su ejército una vez, y apenas había escapado con mi tripulación intacta. Los humanos eran peligrosos en grupo. Todo el mundo lo sabía. Pero un humano, herido, solo en una nave agonizante. Última oportunidad, gruñó Tuyer, aunque noté que sus antebrazos temblaban ligeramente. De rodillas. Manos tras la cabeza. El humano se rió. Se rió de verdad. Un sonido que resonó mal en la bahía metálica. No entiendes la situación. Esto no es una negociación. Esto no es una rendición. Esto es una advertencia. ¿Advertencia?, pregunté, apuntando con mi arma al centro de su torso. ¿Nos adviertes? Asintió, y sus ojos se volvieron de alguna manera más fríos. Regresa a tu nave. Abandona este sector. Olvida que alguna vez viste esta nave porque si no lo haces, si insistes en hacer esto, entonces entiende algo muy claramente. Hizo una pausa y en esa pausa oí una docena de sonidos que había estado ignorando. El zumbido de maquinaria activa que debería haber estado parada. El susurro de los sistemas de ventilación recirculando aire que no deberían. El clic de las defensas automatizadas activándose en todo él. Esta nave es mía, continuó, bajando la voz hasta casi un susurro. Este sector es mío, y estoy cansada, dolorida, y la verdad es que no tengo ninguna gana de tener piedad. Así que cuando los mate a todos, y los mataré a todos, su tripulación enviará más. Enviarán 10, tal vez 20, y también os mataré. Luego sus superiores enviarán 50, y luego 100. Y sembraré todo este sector con su especie hasta que por fin entiendan lo que les estoy diciendo ahora mismo. Tuyer fue despedido. No fue un disparo de advertencia, sino un disparo mortal, dirigido directamente a su pecho. El rayo de plasma atravesó el aire con un sonido similar al de una tela desgarrándose. Ella se mudó. Ya había visto moverse a los humanos antes, había luchado contra ellos, los había observado en simulaciones de combate, pero esto era diferente. No se trataba del pánico descontrolado de una presa ni de las respuestas entrenadas de un soldado. Esto era algo fundamental, algo que residía en un plano más profundo que el entrenamiento o las tácticas. El perno falló por 1 centímetro, salpicando contra el mamparo detrás de donde ella había estado parada. Antes de que Tuyer pudiera ajustar su puntería, ella cortó la distancia entre ellos,
moviéndose de una manera que hizo que mi computadora de combate emitiera alertas sobre relaciones de velocidad y fuerza que no deberían aplicarse a seres orgánicos. Su brazo bueno se alzó sosteniendo algo pequeño y metálico. Una herramienta, tal vez una llave inglesa, no sabría decir. Ella lo introdujo en la articulación blanda donde el antebrazo derecho de Tulor se conectaba con su torso. Rugió, dejando caer su rifle, y extendió sus otros 3 brazos hacia ella. Ella ya se había ido, rodando bajo su agarre, apareciendo dentro del alcance de la guardia de Ren. El gemelo valorano intentó usar su arma, pero ella le agarró la muñeca, la retorció de tal manera que le dobló las articulaciones, y de repente la propia pistola de Ren se presionó contra su cráneo. «Dile a tu hermana que suelte el arma», dijo la humana con voz perfectamente tranquila a pesar de estar rodeada por 5 guerreros armados. «O te mostraré cómo se ven los cerebros valoranos en microgravedad». Que se quedó paralizada, con el arma a medio levantar. El vínculo telepático entre los gemelos le permitía sentir todo lo que Ren sentía, incluyendo la fría presión del metal contra su cabeza y la absoluta certeza en el agarre de la humana. «Suéltala», jadeó Ren. Debí haberle disparado entonces. Mi arma estaba entrenada. Mi puntería era buena. El disparo fue certero. Pero dudé porque nada de esto tenía sentido. Los humanos heridos no se movían así. Los humanos en inferioridad numérica no hablaban con esa clase de seguridad. Los humanos moribundos no sonreían como ella sonreía en ese momento. Mix cayó del techo, su agilidad natural la convirtió en un borrón mientras se lanzaba hacia la espalda expuesta de la humana. Esta giró usando a Ren como punto de apoyo y lanzó una patada con ambas piernas. El impacto alcanzó a Mix en pleno salto, haciéndola estrellarse contra una pila de contenedores de carga. 4 segundos, dijo la humana, inmóvil, reteniendo a Ren como rehén. Ese es el tiempo que llevan todos en esta habitación. 4 segundos y su formación se rompe. Su especialista en armas pesadas está herido y estoy usando a uno de ustedes como escudo. Ahora imaginen qué sucede cuando deje de ser amable. ¿Amable?, rugió Tuyer, mientras su herida sangraba sangre azul. ¿A esto le llamas amabilidad? ¿Estás vivo?, señaló ella. Eso cuenta como amabilidad en mi estado de ánimo actual. Pregúntales a los piratas. Ah, espera. No puedes, porque están todos bien muertos. Tomé una decisión entonces, una que probablemente me salvó la vida y sin duda salvó a mi tripulación. Bajé mi arma. Ah, ordené. Capitana, siseó Mix, incorporándose de entre los escombros. He dicho que se detengan. Mi voz sonó como un látigo, usando el tono de mando que reservaba para motines y desastres. Todos, armas abajo ahora. Tur me miró como si me hubieran salido cabezas de más, pero obedeció. Los gemelos se quedaron paralizados, bajando lentamente su rifle mientras Ren permanecía atrapado en las garras de la humana. Las garras de Mix se retractó con visible reticencia. La humana observó esto con aquellos ojos fríos y calculadores. Tras un instante, soltó a Ren, empujándolo hacia su hermana. Él tropezó, agarrándose la muñeca donde ella se la había torcido. Inteligente, capitán, dijo ella, y no sabría decir si se estaba burlando de mí o halagándome. Posiblemente ambas cosas. De hecho, usas el cerebro. Tu especie evolucionó. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo las manos a la vista y lejos de mis armas. Quiero. Parecía pensarlo. Originalmente, quería reparar mi nave y continuar hacia mi destino. Luego, los piratas decidieron que era presa fácil. Ahora, quiero terminar mi café, que se derramó durante la pelea, tomar algo para este dolor de cabeza y no tener que limpiar sangre alienígena de mi bodega de carga por 3ª vez esta semana. Lo que no quiero es añadir 5 cuerpos más a la lista. ¿Nos dejarías ir?, preguntó Tuyer, con un escepticismo evidente incluso a través del dolor. En realidad, lo preferiría. Matar es agotador, y ya llevo unas 4 horas de sueño en los últimos 3 días. Además, tu nave probablemente tenga suministros médicos que afectan a tu organismo, y puede que le haya dado a Tuyer en el riñón. Debería revisarse eso. Miré a Tuyer, que efectivamente estaba pálido, con la sangre azul extendiéndose por su uniforme a un ritmo alarmante. El humano tenía razón. Esa herida necesitaba atención inmediata. ¿Qué garantía tenemos?, pregunté. Que no nos dispararás por la espalda al irnos. Recogió el rifle que Tulor había dejado caer,
comprobó la carga y se lo devolvió. Él lo atrapó por reflejo, mirando el arma con incredulidad. Si quisiera que estuvieras muerto, ya lo estarías, dijo simplemente. He tenido múltiples oportunidades solo en los últimos 20 segundos. El hecho de que sigas respirando y haciendo preguntas estúpidas es tu garantía. Mix emitió un sonido como de vapor escapando. Capitán, no podemos simplemente. Sí, podemos, interrumpí. Y ahora nos moveremos. Nos retiramos con la mayor disciplina que el orgullo nos permitía, manteniendo las armas listas, pero sin apuntar, retrocediendo por los pasillos por los que habíamos marchado con tanta confianza minutos antes. La humana no nos siguió. Simplemente se quedó allí, en la bodega de carga, observándonos marchar con una expresión que no pude descifrar. De vuelta en nuestra nave, después de sellar el umbilical y poner varios miles de kilómetros entre nosotros y esa nave, mi tripulación estalló en discusiones. Las recriminaciones. Tuller exigió que regresáramos con toda la tripulación. Mix insistió en que pidiéramos favores a otras tripulaciones de Raiders. Los gemelos sugirieron misiles de largo alcance. Los silencié a todos con un gesto. Abandonamos este sector. Anuncié inmediatamente máxima velocidad hacia la puerta de salto más cercana. Capitán, no podemos permitir que un humano se escape. Tenía razón. Interrumpí las protestas de Tuller sobre todo. Enviamos 10, mata a 10. Enviamos 100, perdemos 100. Esa humana no actuaba por entrenamiento, ni equipo, ni siquiera suerte. Era puro instinto de supervivencia concentrado, mezclado con experiencia en combate, que hacía que nuestra emboscada pareciera un juego de niños. Así que simplemente huimos. La voz de Mix resumaba disgusto. Hacemos una retirada estratégica, corregí, y corremos la voz. Ese sector, esa nave, esa humana, fuera de los límites. Cualquiera que quiera ponerse a prueba contra ella puede hacerlo por su cuenta y con su propia tripulación. No sacrificaré a mi gente para satisfacer la curiosidad sobre cuán peligrosa puede ser una humana. Más tarde, en mis aposentos privados, saqué lo poco que tenía a mano. Información que nuestros sensores habían captado sobre la humana. Ningún nombre en nuestras bases de datos, ningún reconocimiento facial coincidente, ningún antecedente penal ni servicio militar que pudiéramos encontrar. Solo una mujer humana en una nave dañada que, de alguna manera, se había convertido en lo más peligroso en 3 sectores del espacio. Marqué toda la región en nuestros ordenadores de navegación con el nivel de amenaza más alto que permitían nuestros sistemas. No por pozos gravitacionales, cinturones de radiación o refugios piratas. Solo una humana que había visto a 5 guerreros entrenados y solo había percibido la oportunidad de enviar un mensaje. Un mensaje que había sido recibido alto y claro. Esa humana era dueña de ese espacio ahora, no por superioridad numérica o de potencia de fuego, sino por la simple y aterradora verdad de que apilaría cuerpos hasta donde fuera necesario para proteger lo que era suyo. Y en algún rincón de mi mente, me preguntaba cuántos otros habrían recibido el mismo mensaje antes que nosotros. Cuántos piratas, asaltantes e insensatos habrían puesto a prueba su paciencia y pagado el precio. Me preguntaba qué tan alta era ya esa pila de cuerpos. Pasaron 3 ciclos estándar antes de que volviera a saber de ella. Había trasladado a mi tripulación a los territorios del borde lejano, aceptando contratos que nos mantenían bien alejados de cualquier lugar peligroso. Un humano solo en un carguero dañado podría quedar a la deriva. Asaltábamos convoys de suministros, atacábamos operaciones mineras, manteníamos un perfil bajo y nuestras ganancias eran modestas. Trabajo seguro, trabajo aburrido, el tipo de trabajo que te mantenía con vida. Entonces Jack apareció en nuestra cantina habitual en la estación de reabastecimiento Gamma. Sus escamas reflejaban la tenue luz en patrones que indicaban angustia. J dirigía redes de información a través de 6 sistemas, intercambiando chismes e información con cualquiera que tuviera créditos. Solía tener una expresión de suficiencia, como si supiera secretos que costarían la vida a seres inferiores. Hoy, parecía atormentado. Bexar. Se deslizó hasta el asiento frente a mí, sus 3 lenguas tanteando el aire con nerviosismo. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto. Dejé mi bebida. J nunca pedía honestidad. Trataba con mentiras,
medias verdades y engaños cuidadosamente elaborados. La honestidad lo incomodaba. ¿Qué pasó?, pregunté. El sindicato Drachore. Hizo una pausa, sus párpados interiores parpadearon. ¿Oíste que guardaron silencio anoche? Una semana. La tuve. El sindicato Dramore controlaba 12 sistemas mediante la violencia y la intimidación. 50 naves de guerra, miles de soldados terrestres, potencia de fuego suficiente para arrasar planetas. No se callaron. Obligaron a otros a callar. Supuse una lucha interna por el poder, dije con cautela. Alguien intentó hacerse con el liderazgo. Eso tendría sentido. Eso sería lógico. Hex hablaba sin parar. Pero conseguí registros de sensores de un traidor que pasaba por su base principal. Bexar, había una nave, un carguero dañado que emitía códigos de identificación humana. El sindicato envió interceptores, 40 cazas, con todas las armas listas. Se me encogió el corazón. Dime. 38 cazas son ahora escombros. 2 regresaron a duras penas, apenas funcionando. El carguero siguió su rumbo como si nada hubiera pasado. Luego, el sindicato envió 3 cruceros con equipos de abordaje. Equipos de asalto pesado, del tipo que usaban para tomar estaciones fortificadas. Ya sabía cómo acababa esto, pero pregunté de todos modos, y 2 cruceros son cascarones a la deriva. El tercero logró. Se retiraron, pero perdieron el 90% de sus equipos de abordaje. Los supervivientes no paran de hablar de una humana. Solo una, moviéndose por los pasillos como la muerte misma, usando sus propias armas contra ellos, tendiendo trampas que convirtieron su asalto en una masacre. Hex sacó un chip de datos y lo deslizó sobre la mesa. El sindicato ofrecía una recompensa, 50 millones de créditos por información que condujera a la captura o eliminación de una mujer humana, vista por última vez pilotando una nave de transporte. Modificada. Enumeraron sus crímenes, Bexar. 347 asesinatos confirmados en 5 enfrentamientos, todos en el último mes. Miré el chip sin tocarlo. Le pusieron un nombre. Los supervivientes se lo pusieron. La llaman el fantasma pálido porque es lo que ves justo antes de morir. Su rostro pálido y sereno, como la muerte con máscara humana. Algunos juran que es inmortal, que las armas la atraviesan, que ya está muerta y simplemente se niega a dejar de moverse. Tonterías supersticiosas, murmuré, aunque mi voz sonaba poco convincente. ¿En serio? Hack se inclinó hacia adelante. Porque aquí está lo interesante. Crucé registros de navegación, informes de incidentes y llamadas de auxilio. Esa humana lleva activa 6 meses. Empezó poco a poco, defendiendo su barco de los piratas. Luego se corrió la voz de que era presa fácil, sola y vulnerable. Así que llegaron más y los mató. A todos. Ahora los depredadores inteligentes la evitan por completo. Pero siempre hay tontos que creen que serán diferentes, que serán ellos quienes la derroten. ¿Cuántos?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Cuerpos. Las escamas de J se estremecieron. Una estimación conservadora basada en muertes verificadas y barcos desaparecidos en su zona. Más de 800. Y esa cifra aumenta cada semana. 800, pensé en nuestro encuentro. Con qué facilidad había desmantelado nuestra formación. Cómo nos había dado a elegir y nos había advertido. Habíamos tenido suerte. Increíblemente, imposiblemente suerte. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Los ojos de J se encontraron con los míos. Sus 3 pupilas se contrajeron. Porque el sindicato no van a dejar que esto quede así. Están reuniendo una flota. 20 naves de guerra, tropas de élite, armas experimentales. Van a saturar su última posición conocida con suficiente potencia de fuego como para partir una luna. Parten en 2 días. Bien, dije, intentando ser sincero. Que se encarguen ellos. Bexar, están contratando refuerzos. Me contactaron buscando tripulaciones experimentadas que sepan luchar contra humanos. Les di 6 nombres. El tuyo no era uno de ellos. Entonces lo entendí. Hex me estaba advirtiendo, protegiendo una inversión. Si el sindicato venía a preguntar, no aceptarían un no por respuesta. Y si me negaba a unirme a su venganza contra una humana, asumirían que estaba comprometido, posiblemente trabajando con ella. Agradezco la consideración, dije lentamente.
Pero creo que mi tripulación y yo necesitamos encontrar trabajo aún más lejos, tal vez más allá del borde exterior. Inteligente. Jack se levantó para irse, pero dudó. Una cosa más. Ese traidor que vio el combate de cazas, sus sensores detectaron algo extraño. Después de que la nave humana destruyera esos cazas, después de que debería haber estado huyendo. Sin esconderse ni hacer nada más que atraer más atención, emitió un mensaje por los canales abiertos. ¿Qué mensaje? Solo 2 palabras: Battlecat, el sindicato imperfecto. Envíen más. Después de que Heck se marchara, me quedé 3 horas en esa cantina, bebiendo a sorbos bebidas que apenas saboreé. La historia se extendió por la estación como la pólvora. El fantasma pálido. La humana inmortal. La mujer que había convertido todo un sector en su coto de caza personal. Algunos hablaban de ella con miedo, otros con codicia y entusiasmo, viendo solo la enorme recompensa. Unos pocos, como yo, comprendíamos la verdad. No cazaba a nadie. Defendía su territorio de la única forma que la galaxia entendía, mediante una violencia abrumadora e innegable. Esa noche reuní a mi tripulación y les dije que partiríamos de inmediato, rumbo a la frontera profunda, donde la influencia del sindicato no significaba nada y los territorios humanos estaban demasiado lejos para importar. Tuyer, con su herida ya curada, aceptó al instante. Los gemelos asintieron al unísono. Mix chasqueó las mandíbulas, en lo que había aprendido que significaba una aceptación a regañadientes. Despegamos antes del amanecer, hora de la estación, con las bodegas medio vacías y las reservas de combustible apenas suficientes. No me importaba. La distancia importaba más que el beneficio ahora. Pero no éramos lo suficientemente rápidos. 12 horas después de haber iniciado nuestro viaje, las alarmas resonaron en todos los sistemas. Mi pantalla táctica se iluminó con contactos. Una nave, configuración de carguero dañado. Diseño humano. Se me heló la sangre. No puede ser. Tile susurró desde su puesto. Estamos muy lejos de su última posición conocida. Nos está llamando, anunció Kilix, con la voz tensa por el terror. Solo audio. La comunico, ordené. ¿Por qué? ¿Qué otra opción teníamos? La voz que llenó mi puente era áspera, cansada, pero inconfundiblemente suya. Nave de asalto Krillana, matrícula K7889. Capitán Bexar, al mando. Poseen excelentes instintos de supervivencia. Agradezco que siguiera mi consejo y abandonaran el sector. Una cualidad poco común en su profesión. Me esforcé por mantener la voz firme. Entonces, ¿por qué están aquí? Porque necesito algo y me pareces alguien con quien se puede razonar. La mayoría no. Solo ven presa, beneficio o gloria. Tuviste la realidad y tomaste decisiones inteligentes. Así que te ofrezco una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Pregunté mientras le hacía señas frenéticamente a Kijix para que trazara las coordenadas de salto de emergencia. Intercambio de información. Tú tienes acceso a redes de comunicación. Yo no. Frecuencias militares, bases de datos criminales, canales de mercenarios. Necesito saber dónde está desplegando la flota del sindicato. A cambio, te diré qué sectores serán seguros en aproximadamente 48 horas. La implicación me golpeó como un rayo de plasma. Sabes de su flota de ataque. Sé que están reuniendo naves y buscando ineptos para tripularlas. Sé que creen que una fuerza abrumadora resolverá su problema. Sé que se equivocan. Su voz no denotaba bravuconería, solo una certeza absoluta. Pero prefiero elegir mi campo de batalla. Entonces, Capitán Bexar, ¿tenemos un trato? Tulor negó con la cabeza violentamente. Mix se había quedado completamente inmóvil, lo que significaba que o estaba aterrorizada o calculaba rutas de escape. Los gemelos se agarraron de las manos, su vínculo telepático probablemente gritando de pánico compartido. Pensé en 800 cuerpos. Pensé en la flota del sindicato, sus tropas de élite, sus armas experimentales. Pensé en lo que sucedería cuando una fuerza imparable chocara contra un objeto inamovible y quien quedaría atrapado en la explosión resultante. El sindicato se está concentrando cerca de la nebulosa hélice, dije con la voz apenas audible. 3 docenas de naves, según el último recuento, y llegan más cada hora. Planean atacar en 2 días en las coordenadas que puedo transmitir. El silencio se prolongó durante 5 latidos. Gracias, capitana. Fue sincera, y la sinceridad de su especie es valiosa. A cambio,
Evite la nebulosa hélice y los sistemas circundantes durante la próxima semana. Después de eso, el sindicato Dramore ya no será asunto suyo ni de nadie más. No se puede luchar contra una flota, dije, aunque sospechaba que sí podía y que lo haría. Eso es un suicidio. Capitana Vexar, ¿puedo compartir algo con usted? ¿Una verdad sobre mi especie que la suya parece constitucionalmente incapaz de comprender? Su voz se suavizó, casi coloquial. Somos cazadores persistentes. En la Tierra, antes de alcanzar las estrellas, los humanos cazaban a sus presas siguiéndolas hasta que caían exhaustas. No más rápido, no más fuertes, simplemente más obstinados que cualquier otro ser vivo. Sobrevivimos a eras glaciales, supervolcanes, plagas que deberían habernos extinguido. No sobrevivimos por ser superiores. Sobrevivimos porque nos negamos rotundamente a morir. Esa flota te matará. Insistí. Muchos lo han intentado, muchos han fracasado. El sindicato no será diferente. Ven a un humano en una nave y creen que las matemáticas los favorecen. Calculan potencia de fuego y números. Lo que deberían calcular es cuántos de los suyos están dispuestos a morir antes de comprender que jamás me detendré, jamás me rendiré, jamás huiré. Pero no lo calcularán porque, como dijiste, esto es un suicidio y ningún ser racional se suicida. Pero tú no eres racional. Podía oír la sonrisa en su voz. Ahora estás aprendiendo. Buen viaje, capitán. Tú y tu tripulación se ganaron la vida hoy siendo inteligentes. Manténganse inteligentes y vivirán lo suficiente para ver qué les sucede a quienes no lo son. La conexión se cortó. Su nave desapareció de los sensores segundos después, saltando hacia unas coordenadas que sabía que conducían directamente a la tormenta que se avecinaba del sindicato. Capitán, Kyle, dijo en voz baja. ¿Deberíamos advertirles? Al sindicato. ¿Advertirles de qué? Pregunté. Que un humano herido en una nave dañada va a destruir toda su flota. Se reirían de nosotros y probablemente nos dispararían por hacerles perder el tiempo. Entonces, no hacemos nada, exigió Mix. Hacemos lo que dijo el humano. Nos mantenemos inteligentes. Sobrevivimos. Puse rumbo a los territorios fronterizos más lejanos que pude trazar. Y en una semana, revisamos las noticias y descubrimos exactamente qué sucede cuando los humanos dejan de ser amables. 6 días después, comenzaron a llegar los informes, fragmentarios al principio, confusos y contradictorios. La flota del sindicato se había enfrentado a un enemigo desconocido. Las bajas fueron graves. Luego, los informes cesaron por completo, reemplazados por el silencio. Al 7º día, una sola transmisión se difundió por todas las frecuencias de 8 sistemas. La señal de video estaba ligeramente distorsionada, pero era lo suficientemente clara. Mostraba un campo de escombros que se extendía por miles de kilómetros. Cascos de naves de guerra destrozados como fruta podrida. Cápsulas de escape a la deriva entre los restos. Muchas dañadas, la mayoría vacías. Y en el centro de todo, un carguero maltrecho, chamuscado y lleno de cicatrices, pero aún operativo, aún transmitiendo. La cámara enfocó el centro de mando. Ella estaba sentada en el asiento del piloto, su brazo ya no estaba roto, pero se veían nuevas lesiones, quemaduras en la cara, sangre en el cabello. Su mono de trabajo era apenas reconocible bajo los daños. Pero estaba viva, y sus ojos conservaban la misma fría mirada calculadora de meses atrás, cuando 5 guerreros creyeron poder capturarla. A quien corresponda, dijo, con voz firme a pesar del evidente dolor. El sindicato Dramore vino a matarme con 47 naves de guerra y aproximadamente 6.000 hombres. Estas imágenes muestran lo que queda. 33 naves son chatarra. El resto huyó tras ver morir a sus compañeros. Las bajas del sindicato ascienden a 4.817. Mis bajas son una costilla rota que ya estaba sanando y un fuerte dolor de cabeza. Se inclinó hacia adelante y su expresión cambió, despertando en mí un pánico absoluto. Transmito esto para que todos lo entiendan. No reclamo ningún territorio excepto el de mi nave. No quiero ningún conflicto, excepto el que otros me provoquen. Pero si vienen a por mí, si deciden que soy una presa, si creen que su número, sus armas o su valentía marcarán la diferencia, entonces entiendan esto perfectamente. Soy humana. Somos la especie que observó la cadena alimenticia y decidió que pertenecíamos a la cima por pura fuerza de voluntad. Somos la especie que
Convirtió la persecución y la depredación en un arte. No nos rendimos. No nos damos por vencidos. No morimos fácilmente. Se acercó al visor, su reflejo visible en el material transparente. Tras ella, el campo de escombros brillaba como estrellas dispersas. Así que esta es mi última oferta para cada pirata, saqueador, sindicato e insensato de este sector. Déjenme en paz y yo los dejaré en paz. Simple y directo. Pero si insisten en ponerme a prueba, si creen que serán diferentes, que triunfarán donde miles han fracasado, entonces, por supuesto, vengan a buscarme. Su sonrisa ya no era humana. Era algo más antiguo, algo que había sobrevivido cuando no debería haberlo hecho, algo que había convertido la supervivencia en una ofensa. Traigan sus naves. Traed vuestros ejércitos. Trae todo lo que tengas. Y cuando me encuentre entre los restos de vuestras flotas, cuando vuestros supervivientes intenten explicar cómo un solo ser humano destruyó todo lo que construisteis, recordad que os di a elegir. La transmisión finalizó. Nunca la volví a ver. Tampoco lo hizo nadie más que valorara su vida. El sector que ella reclamaba pasó a conocerse como la zona muerta. No porque allí no viviera nada, sino porque todo lo que intentó arrebatárselo murió. Los piratas encontraron presas más fáciles. Los sindicatos se centraron en territorios cuya disputa no costara miles de vidas. Las rutas comerciales se modificaron para evitar por completo su espacio. Y yo, me retiré 2 años después con suficientes créditos para comprar una pequeña luna en un sistema tranquilo. A veces cuento historias en las cantinas donde se reúnen viejos asaltantes, sobre la vez que me encontré con la muerte con rostro humano, sobre la advertencia que me dio y que fui lo suficientemente inteligente como para escuchar. Pero sobre todo les hablo de la lección que ella me enseñó, que los humanos no luchan como el resto de nosotros. No calculan probabilidades ni miden resultados. Ellos deciden que es suyo y luego hacen que el universo acepte esa decisión mediante una violencia pura, obstinada e implacable. 5 guerreros le bloquearon el paso. Ella susurró pidiendo 10 más. No porque los necesitara, sino porque quería que todos comprendieran exactamente lo que sucedería cuando llegaran. Morirían. Todos. Y ella seguiría en pie, defendiendo su nave, negándose a aceptar que el universo dijera que debería estar muerta. Eso es lo que hace que los humanos sean aterradores. No sus armas, ni sus barcos, ni su tecnología. Pero la verdad fundamental es que cuando un ser humano decide sobrevivir, la realidad misma tiene que negociar las condiciones. Y las condiciones son siempre las mismas. Déjennos en paz o aprendan porque su especie pasó de ser presa a depredador supremo gracias a la pura determinación y una absoluta negativa a rendirse. Aprendí. Sobreviví. El sindicato se dio cuenta demasiado tarde. Su flota fue la última en comprender, en esos momentos finales, que los números no importaban, que la potencia de fuego era irrelevante, que no estaban luchando contra una mujer en un barco dañado. Luchaban contra todo lo que representaba la humanidad, condensado en una sola persona que había decidido que esta nave, este espacio, esta vida le pertenecían. Y el universo parpadeó.